Estimados profesores, compañeros y amigos, voy a proceder a la presentación de mi tesina titulada Pastoral y Misión en el Japón Contemporáneo. Vaya por delante mi agradecimiento a todos los profesores y demás personal de la facultad, especialmente a Lorenzo de Santos, director de esta tesina, por su humanidad, cercanía y extraordinaria dedicación. Extiendo también mi agradecimiento a todos los compañeros de estudios, al IEM, a mi diócesis de Cartagena y a tantos amigos que me han inspirado y apoyado. De todo corazón, muchísimas gracias a todos. Esta exposición consta de 3 partes. Una breve introducción inicial donde explicitaré el objetivo y método utilizado, la presentación de los contenidos centrales y unas conclusiones y propuestas finales. El objetivo de esta tesina es triple. Primero, presentar en mi tierra de origen la realidad sociocultural y eclesial de la Iglesia en Japón desde el Concilio Vaticano II hasta nuestros días. En segundo lugar, hacer una lectura creyente de dicha realidad a la luz de la Sagrada Escritura y del Magisterio de la Iglesia, tratando de discernir los signos de los tiempos. Y finalmente, ofrecer algunas propuestas pastorales y misioneras que contribuyan a la evangelización. Para la consecución de estos objetivos, he contado con 3 grandes instrumentos: la realidad del Japón contemporáneo y de la Iglesia allí presente, la Sagrada Escritura como luz que ilumina dicha realidad y la tradición y el magisterio eclesial. Como ya se puede intuir, el método elegido para este trabajo ha sido el de la revisión de vida, un método que abraza la realidad para configurarla sin romper ni violar su autonomía. La tesina está estructurada en 2 grandes partes, de 7 capítulos cada una de ellas. La primera parte contiene una doble mirada, a la realidad sociocultural del Japón y a la Iglesia que camina en ese país. La segunda parte supone una reflexión teológico-pastoral que culmina con unas conclusiones y propuestas. He seguido los criterios metodológicos habituales en esta facultad, optando por una estructura narrativa, temática y no cronológica. Hecha la introducción a la presentación de los contenidos, 4 ejes antropológicos y teológicos sirven para interconectar las diferentes partes y capítulos. La dimensión social, vivida como comunión en la Iglesia, la dimensión sapiencial, en relación con la enseñanza y testimonio de la fe, la dimensión laboral y ética, actualizada en la moral cristiana, centrada en el servicio desde el amor, y la dimensión artística y lúdica expresada en la oración y liturgia cristiana. Estos 4 ámbitos no solo están asentados sobre una sólida base bíblica y teológica, sino también sobre el barro de la condición humana. Es precisamente esta base antropológica la que permite a la pastoral actuar en cualquier cultura, sin que la fe que profesamos resulte un agente extraño, sino un dinamismo en el que cualquier ser humano se puede reconocer. Pero antes de entrar en el desarrollo de estos 4 ámbitos, es pertinente hacer una presentación de los conceptos de pastoral y misión desde la Sagrada Escritura y el contexto teológico contemporáneo. Tanto los términos pastoral como misión tienen una innegable base bíblica. El campo semántico de la palabra pastoral remite a la experiencia de un Dios que camina con su pueblo. Aquí es especialmente importante la idea de camino, emparentada con uno de los temas espirituales más importantes en Asia, el Tao chino o el Do japonés. Esta dinámica itinerante conecta con la creciente movilidad social y laboral del pueblo japonés en la actualidad. Pastoral también remite a la idea de rebaño o pueblo. Al igual que Israel, Japón posee un marcado sentido identitario. Incluso el nacionalismo resentido, que permaneció en el corazón del pueblo judío tras sus derrotas humillantes, aflora en el Japón actual, heredero de un imperio derrotado en la Segunda Guerra Mundial. Por su parte, el término misión remite bíblicamente a los conceptos de elección y envío. Bíblicamente, se es elegido no para estar frente a, sino en función de, pasando de una actitud invasiva e imperialista a otra humilde y testimonial. Es en la misión pospascual
donde se manifiesta con más fuerza este dinamismo, fruto de la resurrección y de la efusión del Espíritu Santo. La experiencia en salida de la Iglesia primitiva puede servir de espejo donde se mire el pueblo japonés superando su introversión secular. En base a esta introducción bíblica habría ahora que hacer una reflexión breve para situar el marco teológico en el que nos movemos, vinculando la pastoral y la misión al mismísimo ser de Dios. La misericordia divina es la conjunción perfecta de dos fuerzas armonizadas en un equilibrio cósmico creativo. Una fuerza interna que unifica, evitando la dispersión, y una fuerza externa que expande, evitando la uniformidad. Pero no como dos fuerzas antagónicas, sino como una misma realidad que no se entendería la una sin la otra. La dinámica ad intra es un movimiento custodio y protector, pero capaz también de abrir nuevos caminos en busca de otros pastos o de la oveja perdida. Esa es la misión. Así, pastoral y misión forman parte de un mismo dinamismo misericordioso de Dios que lleva al discípulo a ser también misionero. La pastoral y la misión siempre se hacen en un contexto determinado. De forma muy sintética, la teología actual podría clasificarse en tres paradigmas o modelos evangelizadores. El modelo de traducción, cuyo eje centro es la revelación de la fe, que es traducida a diferentes culturas. El modelo de adaptación, que entiende la misión como el acomodo de la verdad de la fe a una realidad que es plural. Y finalmente los modelos contextuales, que a diferencia de los otros dos, parten de un contexto histórico, no del núcleo teológico, el cual hay que traducir o adaptar. No sabría decir en qué medida unos son más significativos que otros en el contexto japonés, pero es importante subrayar que ninguno se da en estado puro, todos están interconectados. Procedo a los cuatro ámbitos. El primer ámbito corresponde con la dimensión social, eclesial y comunitaria. Para el etnólogo Yanagita Kunio, la identidad de cualquier país procede del vínculo entre la tierra y el hombre que la habita. En la misma línea, el filósofo japonés Tetsuro Watsuji consideraba que tanto la historia como el clima han configurado la cultura de su país. Desde esta relación, con un hábitat tan bello como hostil, podemos entender la cultura japonesa, basada en la primacía del grupo sobre el individuo, la estricta jerarquización social o la ocultación de los pensamientos y sobre todo de las emociones bajo una estricta ética cívica que obligaba a mostrar solo lo que los demás esperan ver. El objetivo de todo ello es la armonía individual y social, como un engranaje perfectamente engrasado por un fuerte sentido de la responsabilidad y de la vergüenza. Hay una especie de fórmula mágica para lograr este objetivo. Es la siguiente: asumir lo externo, reducirlo adoptándolo a las propias necesidades y usarlo en beneficio propio. Esta fórmula sirve igual para transformar un árbol en un bonsái que para domesticar las filosofías o religiones. Las intervenciones de los 6 obispos japoneses que participaron en el concilio reflejan la sensibilidad y preocupación por este ámbito sociocomunitario, especialmente en temas como el sentido de la colegialidad, la importancia del diálogo interreligioso, los problemas del lenguaje o el valor de la iglesia local. Estos temas también están a la base de los 2 encuentros nacionales de pastoral denominados NICE I y NICE II, donde quedaron fijadas las líneas maestras que han venido marcando la pastoral y misión en Japón durante estos años, destacando una especial preocupación por la unidad, el compartir fraterno, sobre todo con los más pobres, la formación integral o la liturgia. No ha sido fácil armonizar estas prioridades en un contexto social marcado por la creciente movilidad laboral, la emigración que duplicó el número de católicos, el tránsito del ámbito rural al urbano, la aparición de nuevos lenguajes, un agudo desequilibrio demográfico y la erosión de la unidad, sobre todo por la irrupción de los nuevos movimientos. Ante esta realidad es importante enfocar nuestra mirada desde el misterio trinitario, no solo al interior de la Iglesia, sino también en relación al mundo. Esta es la base del diálogo interreligioso y ecuménico, que pase de una postura meramente cristológica a otra teológica más amplia. La Iglesia asiática siempre ha apostado por el diálogo como camino para vivir una verdadera comunión, a imagen de la Trinidad,
que no se cierra en sí misma, sino que se expande de forma creativa. El segundo ámbito se corresponde con la dimensión sapiencial, catecumenal y testimonial en la Iglesia. Como ya he señalado, la tendencia cultural en Japón consiste en asumir, reducir y usar en beneficio propio. No hay rechazo aparente. Por eso ni la modernidad ni la posmodernidad han tenido dificultad para entrar en Japón. Otros sistemas de pensamiento lo hicieron mucho antes. El confucianismo aportó una jerarquía, una ética y un orden cívico. El taoísmo contribuyó a la superación del dualismo. El budismo introdujo un sentido de liberación individual muy útil para las relaciones funcionales. El Zen aporta un caos ordenado que ayuda a la distensión, y las nuevas religiones contribuyen a un sincretismo irenista. Y todo ello dentro de un magma sintoísta que actúa como argamasa o conglomerado filosófico y religioso donde los monoteísmos no acaban de encontrar su espacio. Como sabemos, el Concilio Vaticano II abrió la Iglesia a la necesidad de adaptarse a las culturas, y el posconcilio nos regaló la reflexión y práctica de la inculturación. En Japón, curiosamente, la relación entre fe y cultura ha sido un tema desarrollado más por escritores que por teólogos. Autores como Inoue Yuji, Inukai Michiko o el más conocido Endo Shusaku han contribuido a esta reflexión. El Sínodo de Asia trató también de acercar el Evangelio a este continente. Sin embargo, las cuestiones surgidas durante la reflexión de los lineamenta en Japón siguen hoy sin estar resueltas. El problema de la verdad como concepto abstracto en una cultura práctica, el sentido teológico de la Iglesia, el término Jesucristo Redentor y su aroma exclusivista, o la compasión y el compromiso real con los más pobres. La inculturación muestra aquí sus límites. Algunos autores han intentado hablar más de interculturalidad y no de inculturación, aunque otros, como Pablo Suez, consideran esta propuesta poco respetuosa con las culturas. Toda inculturación ha de mirarse en el misterio del Verbo hecho carne, volviendo a la fuente de la Sagrada Escritura como experiencia nuclear, pero sin caer en la tentación de convertir la Biblia en un objeto de culto, adoración o mero estudio científico. El tercer ámbito se correspondería con la dimensión activa, con la ética y con el servicio o diaconía. Tradicionalmente el pueblo japonés siempre ha tratado de actuar de forma natural. Toda acción supone un camino en cuanto proceso o método que permite asumir, reducir y usar en beneficio propio. Pero siempre, y esto es lo importante, en armonía con la naturaleza. Es evidente que el mundo industrializado y tecnológico actual dificulta enormemente esta forma de transformar la creación, perturbando profundamente la forma y el fondo de toda acción. La ética japonesa es ambigua, una mezcla entre una moral heterónoma en busca de autonomía. En cuanto a moral heterónoma, es el grupo y la cultura la que dicta el comportamiento, pero en cuanto a aspiración autónoma, el individuo es invitado por su propio interés a someterse libremente a unos códigos establecidos. La transgresión de estos códigos tiene difícil solución. Lo negativo puede purificarse una y otra vez, pero cuando el mal no es reparable, la ausencia del perdón y un profundo sentido de la vergüenza exigen por responsabilidad la autoexclusión, llegando en no pocos casos al suicidio. Ya sabemos que el Concilio Vaticano II subrayó la autonomía de las realidades temporales y que en este contexto situó la misión de la Iglesia. Dos podrían ser los pilares de la acción eclesial en el mundo que la Iglesia japonesa ha desarrollado. Uno es la dignidad del ser humano, demostrada en la defensa del colectivo Buraku, la acogida de los inmigrantes, la atención a los discapacitados o el servicio a las víctimas de los terremotos de Kobe o el tsunami de Sendai. El otro es el trabajo por la paz, manifestado en la defensa de la constitución pacifista que Japón posee y en la lucha por la separación real entre el Estado y la religión. La reflexión teológica sobre la dimensión activa del ser humano nos lleva a considerar su obrar como una colaboración en la dinámica creativa de Dios. La Iglesia ha de tratar de humanizar el trabajo en Japón, aportando valores a una ética que se apoya únicamente en normas meramente funcionales y prácticas. Se trata de liberar de la opresión de un mal entendido sentido de la responsabilidad, desde el valor fundamental del perdón. Hay que confrontar también la posmodernidad que acentúa la privacidad como patio trasero de la conciencia, convirtiendo lo ético en estético. Así no es posible la verdadera autonomía de la persona, sino su adormición,
inducida por un consumismo adictivo. La mera purificación autorreferencial, como forma de encontrar una falsa armonía, ha de ser confrontada por una llamada valiente a la conversión. Ello se logra haciendo visibles los rostros reales, no virtuales, de las injusticias de este mundo. El cuarto y último ámbito es la dimensión lúdica, celebrativa y litúrgica. El arte ha sido tradicionalmente en Japón la válvula de escape de una psicología introvertida y muchas veces reprimida. Tiene dos características básicas, la simplicidad y la elegancia. El lenguaje abierto y ambiguo ha sido muy utilizado por la posmodernidad para expandir la tiranía de una estética huérfana de ética y rendida al entretenimiento con fines lucrativos. Así, la elegancia de los cuentos y leyendas ancestrales o la simplicidad de los haikus y koan han sido sustituidas por mangas y animes que entretienen o por el lenguaje simplista de los WhatsApps y tweets. El Concilio Vaticano II entendió que toda renovación comienza por la liturgia como un ámbito de diálogo irrenunciable en la evangelización. Pero también los lenguajes de la fe necesitan un serio proceso de encarnación y comprensión del mundo para poder entrar en diálogo con él. La liturgia es uno de los primeros lenguajes para la evangelización en Japón, pues su simbología toca las fibras más profundas del ser humano, sea cual sea su cultura, no para entretener como el manga o el anime, sino para provocar y ayudar a pensar. En la liturgia hay oración, y la oración es uno de los pulmones de la evangelización. La oración hace respirable la atmósfera posmoderna actual para que la liturgia no se ahogue en simple ritualismo. La liturgia se vive ad intra, es cierto, pero siempre tiene los ojos puestos en las periferias. Es cumbre y fuente de la fe, pero no incita a la autorreferencialidad. Cualquier liturgia, pero sobre todo la sacramental, constituye un ámbito privilegiado para la pastoral y para una misión que toca el corazón del pueblo japonés. Procedo a la tercera parte, las conclusiones y propuestas finales. Asia, con tradiciones más antiguas que las nuestras, es un verdadero reto para el cristianismo. La joven y pequeña Iglesia japonesa considera indispensable acometer este reto mediante un diálogo triple, con los pobres, con las culturas y con las religiones. No lo hace teóricamente, sino desde su testimonio valiente. Lo que la Iglesia en Asia y en Japón plantean al cristianismo es una verdadera conversión, en expresión de Karl Rahner, un cambio mayor, un nuevo paradigma pastoral y misionero que dé respuesta a una gran parte de la humanidad y al nuevo mundo que se está forjando. La evangelización en Japón aporta a la Iglesia universal el valor de la humildad, el silencio contemplativo y la armonía espiritual. Por su parte, Occidente puede enseñar a Japón a sanar su tensión intelectual y emocional, asumiendo el riesgo que supone abrirse al mundo como vacuna contra la autorreferencialidad o el nacionalismo. Como propuestas generales y en base a los 4 ámbitos o dimensiones que he seguido hasta ahora, propongo las siguientes. A nivel sociocomunitario, apostar por la persona antes que por el individuo, con un cristianismo sin apellidos, ecuménico, facilitando las relaciones sociales a través de espacios humanos en un mundo donde cada vez es más fácil sentirse solo y más difícil encontrar ámbitos verdaderamente familiares y comunitarios. A nivel pedagógico y doctrinal, recuperar la pedagogía narrativa y los procesos de formación integrales. El anuncio de la fe ha de ser respetuoso pero irrenunciable, testimoniando el perdón como fórmula liberadora de los conflictos personales y sociales. A nivel activo y de compromiso, vivir la ley del amor desde las bienaventuranzas, subrayando el trabajo por la paz y la justicia. Purificar la moral tradicional japonesa, sacando la ética de los manuales cívicos y llevándola al ámbito cordial y personal, donde poder vivir la culpa de forma sana, más allá de la vergüenza. Y a nivel espiritual y celebrativo, recuperar la mística como ámbito de unión universal, cuidar la forma sin caer en hábitos mecánicos. La liturgia debe ser vivida como espacio no solo pastoral, sino también misionero, mediante nuevos lenguajes discernidos con criterio. La tesina culmina con algunas propuestas mucho más concretas a las que remito en el documento escrito. Termino. Japón constituye de alguna manera la avanzadilla del mundo occidental y desarrollado, una especie de vigía que va anticipando lo que puede suceder si continuamos empeñados en ir cada vez más rápido sin pensar en nuestro destino. El aparente fracaso de la evangelización en el Japón encierra en el fondo un mensaje de gran calado para la Iglesia universal,
necesitada de la experiencia del desierto para purificar viejas formas de evangelizar, entendibles y justificables históricamente, pero ajenas al estilo evangélico. La pastoral y misión en Japón esconden una palabra que nos habla de silencio, de humillación y de cruz, pero también al mismo tiempo de renovación, de esperanza y de resurrección. Muchísimas gracias.